Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Hay temas importantes en la Asamblea Nacional, no solamente la discusión de los nombramientos que va a llevar el presidente o que citó para sesiones extraordinarias, sino también la exigencia de la derogación de la Ley 462, que es la que modificó la ley original, la 51, la ley orgánica de la Caja de Seguro Social. Recuerde usted que en la Asamblea Nacional hubo un periodo de discusión amplio por varios meses, seguido de unas escuchas que hizo la presidencia para poder entender cuáles eran las exigencias o las inquietudes de algunos grupos. Pareciera que nada de esto fue suficiente y ahora tenemos varios focos de protestas en diferentes partes del país con una situación cada vez más delicada. Vamos a analizar este tema con unas personas que sabe, conoce de la ley, también es un parlamentario, puede hablarnos acerca de cuáles son los posibles escenarios en materia legal con respecto a la ley. Gracias, don Ernesto Cedeño, es diputado de Moca, que está con nosotros. Bienvenido. Bendiciones, Panamá, en Dios hay esperanza. Ahí estamos. Gracias, don Gracias por la Ernesto. invitación. Al contrario, bienvenido. A ver, don Ernesto, quiero empezar por las marchas y quiero empezar por la inconformidad de los grupos sociales que han salido a exigir la derogación de la ley 462. Usted es un diputado que estuvo presente en muchas de las discusiones. Yo lo vi haciendo algunos comentarios, haciendo intervenciones y salieron de gira también a analizar con las personas dentro de la República. Usted como diputado que hizo ese trabajo, ¿siente que no lo hizo bien por la exigencia que tienen algunos grupos de que dicen que no se les escucharon y que quieren que deroguen la ley? Mire, el Ejecutivo presentó un proyecto, se transformó en la Asamblea Nacional de Diputados y muchos de los diputados acogimos propuestas de la ciudadanía, como por ejemplo, se estaba pidiendo aumento de edad de jubilación. Eso definitivamente no se avaló en la Asamblea Nacional de Diputados. Exigían un aporte más sustancial del Estado. Lo incorporamos aquí en los proyectos correspondientes. Es decir, tú no puedes decir que el proyecto del Ejecutivo quedó incólume cuando llegó a la Asamblea. Es incorrecto. Se hizo los ajustes correspondientes. Definitivamente que hay propuestas, por ejemplo, nosotros presentamos, tanto Grey Hernández, José Pérez Barbón y yo, que no prescribieran esas deudas que te tiene con el patrono que se lleva, le hace el descuento y no lo incorpora. Bueno, eso no fue aprobado por la mayoría de los diputados. Es decir, el hecho de que uno hubiese presentado propuestas y no se avaló por la mayoría no quiere decir que se desoyó a la población. Se incorporaron puntos importantes como el aumento de la cuota patronal. Se hizo ajuste en la atención. Se incorporó que no se reeligiera ningún miembro de la Junta Directiva, que hubiese un observatorio del asegurado para que hiciera clic con la atención del asegurado, porque uno de los cuestionamientos que gravitó con el director es ¿por qué no es buena la atención al asegurado? Se hicieron esos clics, esos ajustes en la Asamblea Nacional de Diputados, pero claro, es viable y constitucionalmente es potable que gravite en la protesta. Lo que sí tengo que manifestar, yo he visto y analizado a algunos protestantes que se diga, se derogue la ley 462, y yo tengo que manifestar que para que tú derogues una ley orgánica como esa, porque esa ley 462 modificó más de 260 y tantos artículos, y mucho de la ley orgánica 51 es 2005. Los derogó algunos y otros modificó estructuralmente. Si hoy el Ejecutivo dijera, ¿sabes qué? Voy a hacerle caso a la población, que fue escuchada. Lo que sucede es que definitivamente por democracia que hay, no necesariamente toda la propuesta de todas las organizaciones y cualesquiera, y había propuestas que se contraponían a otros. Por ejemplo, habían organizaciones y propuestas que yo leí que decía, en cuanto a los ingresos que tiene que tener la Caja del Seguro Social, que se derogue con diversos contratos de ley, por ejemplo, Panamá Railway Company. Tú no puedes, por una ley, que eso era uno de los ingresos que uno del grupo protestante planteaba, vamos a derogarlo para
para captar más ingresos. Eso tú no puedes, constitucionalmente no es viable. Pero en fin. Pero es que ese tipo de exigencias ahora quieren muchas veces que se escuchen, ¿no? Que no sean viables, ¿o cómo? Sí, lo que sucede es que tú ya los planteas. Yo no objeto ninguna protesta porque yo he sido toda mi vida protestante. Pero si tú quieres, por ejemplo, que se derogue la ley 462, que yo escucho hasta niños que no saben ni qué es una ley. O sea, ¿cómo ese niño ha aprendido a hablar? Y tú dices que se derogue, yo me sonrío. Bueno, yo le explico lo siguiente. La ley 462 modificó y derogó muchas instituciones de la ley orgánica. Y tiene que ver con, si tú derogaras hoy, si el Ejecutivo planteara un proyecto de ley que diga un solo artículo, derogue la ley 462, yo diría en mi curul, eso es improcedente. Porque tú, acto seguido de la derogatoria, tú tienes que plantear en ese mismo instrumento ¿cuál es la vigencia? ¿Cuál es la norma que va a modificar? Es decir, si la 462 más prácticamente le metió una reingeniería a la ley orgánica anterior, de tú tienes que decir, por la derogatoria, ¿cuál es el artículo que va a suplantar la norma derogada? Y si fueron más de 260 inclusive, normas que tenían que ver con desabastecimiento crítico, todo eso se reguló con otras normas que modificó de la norma de contrataciones públicas de medicamentos. Todo eso se modificó. Tú tienes, para terminar la idea, si tú eres una ley orgánica, acto seguido en esa norma, tú tienes que decir, bueno, ¿qué norma va a suplantar la derogada? Y eso lo tienen que plantear. Si tú afinaras, por ejemplo, yo quiero que se derogue 2 artículos, tú tendrías que plantear, bueno, por esos 2 artículos, ¿qué propones tú? Exacto, Así, o sea, eso pues si tú no propones nada, damos un problema. Quiero entrar en eso, pero en el siguiente bloque, para entender, porque, claro, decir que yo quiero que se derogue, entonces, ¿qué queda vigente? ¿Qué es lo que va a regir? No la queda Caja de vigente, Seguro Social. no queda vigente, Claro. tú tienes que proponer una norma que supla la que estás derogando. Y que sea ad hoc, potable, viable y que sea, y claro, consistente, económicamente hablando. Hablamos de eso Ok. al regresar de la pausa, no se vaya. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. En el bloque pasado estábamos hablando acerca de cómo sería ese procedimiento para derogar la ley, no en términos de que va a ser una posibilidad andando, sino que es para conocer un poco qué pasaría. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Si es que una norma tiene que ocupar el lugar de esa ley, don Ernesto. Lo que pasa, ¿Qué es pasa? que tú puedes derogar todas las normas que tú quieras, pero el artículo 37 del Código Civil dice que si tú derogas una norma jurídica, no puedes esa derogatoria hacer resurgir la norma derogada. Por ejemplo, en español, hay una ley orgánica, la Ley 51 de 2005, que fue la que fue de modificación a la Ley 462. Si tú derogaras hoy la 462, que tienes más de 270 y tantos artículos, inmediatamente tú no puedes pensar, bueno, va a revivir la norma derogada. No. ¿Por qué? Porque el artículo 37 del Código Civil dice que tú tienes que reproducir ipso facto, es decir, inmediatamente con la nueva ley, hacer revivir o las normas anteriores o decir cuál norma va a suplantar la que se derogó. Eso no es tan fácil. ¿Y cuál es la norma que suplanta la que se derogó? Eso es, como hay más de 260 y tantos artículos y tú dices que se deroga la ley 462, tú tendrías que en ese acto de derogatoria decir, bueno, todo lo que tiene que ver con junta directiva, ¿cómo va a quedar? Todo lo que tiene que ver... Volver a cambiar absolutamente todo y decir, derogar esto, pero que entre en vigencia esto. Así mismo es. O la otra cosa, que también podría ser en algún momento dado. ¿Se pueden hacer cambios quirúrgicos a la 462? Toda norma puede ser modificada. También se puede hacer una suspensión. Es decir, el Ejecutivo... Te digo cómo puede... El Ejecutivo, lo que pasa es que hay que definir con los protestantes, con algo, bueno, ¿cuál es la norma que tú estás en desacuerdo? Si son 3 artículos, bueno, pueden ser varios puntos. Vamos a suspender la vigencia de esos 3 artículos. Acto seguido se puede revivir los artículos de la Ley 51 de 2005, porque nadie objetó y nadie salió a la calle por la Ley 51 de 2005. Es decir... Sí, hubo protestas. Ahorita mismo no están... Aquí tuvimos quinquenios. No, eso fue hace tiempo. Estoy hablando, tuvimos quinquenios que nadie salía por protestar por esa norma. Sí. Después puede ser. ¿Sabes qué? Vamos a suspender 3 artículos que son lo que tú dices que es discordia. Los suspendemos y revivimos en ese mismo acto lo de la ley orgánica anterior, 51 de 2005, hasta cuando nos pongamos de acuerdo.
y eso lo vamos a suspensión, lo vamos a ejecutar pero por par queda de en meses. vigencia la ley 462. No queda en vigencia Con todo lo que se armó. Con todo lo que no se ha suspendido. Esa es una opción jurídica. Estoy hablando de lo jurídico. Sí, Tú eso puedes es. derogar, su planta dice qué es lo que va a regir mientras la derogatoria. Puedes suspender determinado artículo y dice en ese mismo acto cuáles son las normas que van a regir, o no puedes derogar nada y explicas al pueblo qué es lo que está sucediendo. Son las normas, yo te digo, la posibilidad jurídica Ahora, que hay. como diputado, ¿usted tomaría alguna iniciativa para hacer algún trabajo de estos? Estamos hablando de algunos diputados qué hacer. Lo que pasa, y yo inmediatamente dije, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo pueden ustedes como diputados que van a tener, obviamente, la bola en su casa, si es que se decide hacer algún cambio, cómo pueden moverlo o ayudar al país a que no sufra una convulsión mayor? Desde el punto de vista técnico, constitucional, los diputados hoy solo pueden atender los casos que le plantee, que le presenta en extraordinaria al Ejecutivo. Eso es O así. sea, nosotros no podemos, bueno, vamos a proponer o que se suspendan algunos artículos y manifestando de la ley 462, reviviendo la ley 51 de 2005 en esos artículos, y lo vamos a suspender por par de meses para explicar a la ciudadanía o para traer una propuesta futura de modificación. Eso nosotros no lo podemos hacer porque constitucionalmente estamos impedidos en este trecho hasta julio hacer ese tipo de modificaciones. Eso tiene que nacer del Ejecutivo. Entonces podría entenderse que si uno le dice, pueblo, venga, te voy a escuchar para presentar un proyecto, no va a pasar nada. Claro. Amén de que puede decir que es algo político, O sea, para tiene que ganar ser a el alguien, o para Ejecutivo. salir en televisión y saludar a mamita como Tres Patines saludaba a la suya en la tremenda corte. Y el eso no es Ejecutivo jurídicamente te lo viable. tiene que poner. Así es. Y yo sí creo que ante esta, mira, es que cada uno protesta por un punto Claro, diferente. diferente. Sí. Yo propongo que la mina, y todavía no sabemos el instrumento jurídico que va a presentar el Ejecutivo. Y hasta por libertad sindical uno, otro por otro, y yo lo que yo veo, lo que dicen, mira, yo estaba escuchando a unos sindicalistas del Banano diciendo que se deroga la ley 462 porque nuestra conquista, etcétera, etcétera, no están ahí planteados. Pero eso puede ser uno o dos artículos de la discusión, pero tú vas a plantear, derogar todo 462, eso para mí no tiene ¿Cree sentido. que hay mala información de Yo sí parte creo- de ¿No está bien enterado el pueblo de lo que está pasando? No, ¿O es qué que lo que cree? no está bien enterado, no se explicó adecuadamente y hay poca credibilidad. Y sobre todo, como ahorita mismo el presidente Molino no es el santo de devoción de mucha gente, y cada vez que habla el señor presidente, a la cual le suministro mi respeto, cada vez que abre tira gasolina. Y entonces no es un pacificador y se están reuniendo, juntando el hambre con las ganas de comer. Gente que ni siquiera ha leído muchos instrumentos y dice, yo voy a protestar, eso debe estar mal porque yo no le creo al gobierno, no le creo a Dinomón, no le creo a mucha gente, y el gobierno ha pecado primero por informar inadecuadamente, no ha informado adecuadamente. Y todo lo que nos presentaron a los diputados, todo cuadraba perfectamente bien. Se hizo una reingeniería en los señores diputados y decidimos 48 que no íbamos a patear la pelota, como habían quinquenal, otros lo habían hecho. Así que yo sí admiro, Revivirla. yo sí admiro la decisión del Ejecutivo de decir hay que tocar un problema Es que hay porque que no había hacerlo. plata y es lo que Pero- se nos pero manifestó, no había plata para los La pregunta que yo jubilados. le hago es, ¿cómo perdón que yo ¿Cómo no? hable así de ellos, pero ¿cómo es que colegas de usted, de otros partidos, que cuando estuvieron en el gobierno no hicieron nada, ahora dicen, no se dejen engañar, señores, salgan a protestar? ¿Usted me puede explicar ese tipo de conducta? Porque yo no Para lo mí es entiendo. inexplicable, para mí hay una alta dosis de hipocresía y en el pleno yo le decía, este es mentiroso, porque personas que patearon la pelota y que políticamente están viendo una oportunidad para realzarse como adalid, como grandes patriotas, cuando no defendieron lo que tenía que defender, que era el pueblo, con la debacle que ya se había manifestado, que era la ley orgánica del Seguro Social, que lo que nosotros propusimos, conforme a los datos todos cuadraban, que por supuesto que toda norma jurídica puede ser sujeta a una modificación, pero eso se tiene que Claro. sustentar adecuadamente. Y reitero, no es objetable la protesta, pero hay que definir ¿Qué es lo que quieren qué exactamente? es lo que quieren, qué se artículo. cambie? Bueno, y si hay algo mejor que puede perfeccionar la norma ya salida a la ayuda Porque no jurídica, todo lo de la norma es por malo. supuesto que no. Además, por supuesto que no, debo- bajo mi óptica.
debo decir que los grupos que están protestando, la mayoría tienen representación en la Junta Directiva y que dentro de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, yo no sé, imagino yo, que ellos pueden ayudar a conducir a la institución a un mejor rumbo desde la parte directiva. Es decir, hay que ver también qué posibilidades tienen para poder lograr, pues, no es lograr que la caja vaya por un buen ritmo, ¿me entiendes? Así Eso es lo que quiero tratar de decir. Y es lo que uno tiene que estar abocado, porque se nos planteó un escenario a los diputados que se requería urgentemente inyectarle recursos, Pues sí, porque no había. Entonces, si se nos plantea con números ese escenario y se dice el aumento de la cuota patronal de los empleadores se incluyó y está de alguna manera fondeando el sistema. Y tú no puedes decir ahora se derogue todo porque es un harakiri a los asegurados, porque ¿dónde vamos a sacar dinero para fondear? Pero sí. ¿Y las pensiones de dónde van a salir si pero no hay tú puedes inyección afinar del unos gobierno? puntos de controversia. ¿Cuál es el punto que usted está de controversia? No, que la jubilación, bueno, son 3 artículos. Bueno, ¿cuáles son los 3 artículos que si se suspende esos 3 artículos o se deroga, económicamente va a suplir y ser coherente y sustentable por esos 3 que estamos derogando? Sí. Perfectamente jurídicamente se puede hacer, pero es artículos, cuáles son, qué es lo que tú propones. Porque en una derogatoria de una ley orgánica no procede integralmente porque vas a desestabilizar. Bueno, ese es un tema interesante. Voy a hacer la pausa, vamos a regresar. Yo sé que yo hablo bastante, ese es el problema conmigo. No se preocupe, don Ernesto, está bienvenido siempre a su casa. Vamos a hacer la pausa. En breve regresamos con En Contexto. En este último bloque vamos a tratar de analizar las sesiones extraordinarias. El Ejecutivo ha solicitado a los parlamentarios que acudan a su trabajo para poder aprobar una serie de nombramientos o de designaciones de miembros de juntas directivas, subdirectores de instituciones, de todo un poco. Quiero saber una cosa, ¿tiene los votos el gobierno para poder aprobar todas estas designaciones? Mira, en la legislatura pasada mandó como una veintena, eran 18, y no tenía los votos porque el último que habló en la legislatura pasada para las designaciones fui yo, y lo que ameritaba era la votación. Lo que se hicieron fue receso tras receso hasta llegar a donde estamos, porque pensaba que no tenían los votos para algunas de otras unidades. En esto, cuando arrancó la extraordinaria, ha pasado lo mismo, se incluyeron unos nombres, pero hubo recesos y recesos, porque entiendo que de alguna u otra manera de la presidencia de la Asamblea de repente siente como que no debe hacer un desplante a la propuesta de Molino. Es lo que yo elucubro, no me han dicho nada, pero yo soy una persona que piensa ideológica, porque no hay manera de pensar afirmativamente de por qué no se votó cuando se podía haber votado. Puede que algunos, la gran parte, es más, yo he mostrado algunas objeciones de algunas de esas unidades, pero otras no, porque se ajustan al procedimiento legalmente establecido de la norma orgánica. Pero esto es un asunto que hay como una especie de manejo para no hacer un desplante, pienso yo, al Ejecutivo. ¿Usted cree que cada uno de los nombrados está buscando, o de los designados, está buscando sus propios votos en la Asamblea, o cómo funciona? Yo sí sé que, por ejemplo, de los mismos directivos, la ACP, está reuniéndose con algunas personas, porque son 3, reuniéndose con algunos diputados para tratar de buscar algún tipo de apoyo en su votación. Yo he decidido no votar en favor de ninguno de los 3 miembros de la ACP porque quisiera una mayor propuesta que vaya acorde con la población. La representación, de alguna u otra manera, pues no me simpatiza en ese punto. ¿Cómo que por ejemplo, explíqueme un poquito más? Lo que sucede ahorita mismo con las proyecciones que tenemos nosotros en la Autoridad del Canal de Panamá, que yo buscaba que hubiese una persona que sea de representación más popular y que el discurso que pudiera presentar, porque a ninguna de las 3 personas que yo le he visto, un discurso que te diga que vaya acorde con la problemática que tenemos ahora de los buenos recursos del Estado que está dando la ACP, sobre todo el discurso
pago neutro que a mí no me convence. Eso de pago, yo no escucho a ninguno de los nuevos decir que yo estoy en contra, ni avalaré ningún pago neutro. A los televidentes les manifiesto de que hay un comentario, hay un deseo de junta directiva de algunos miembros de la ACP que te diga que lo que el tratado dice que no debe haber discriminación y debe cobrar el peaje de los barcos norteamericanos. Yo no entiendo cómo después que pagan, la autoridad del Canal de Panamá va a hacer una especie de reembolso y... Ay, don Ernesto, mire, perdón, le explico tantito. Explícame. Le voy a decir, no, yo no es que yo sepa de esto, pero... No, yo, sí, y llévame a la luz. Recuerdo un decreto ejecutivo como ayer, cuando era la época de Nito Cortizo, los barcos, los cruceros, una empresa yo sé en especial, perfectamente, bien, yo sé por una dónde empresa, viene. entonces, déjeme explicarle a la audiencia. Una empresa en especial se quejó de que el gobierno no le había reembolsado el dinero que funciona como incentivo para quienes tenían un home port en Panamá. Entonces, el dinero era por cruzar el canal. Entonces, eso de alguna manera también podría haberse interpretado como una violación de los tratados de neutralidad. Claro, con la gran diferencia de que estos son buques de guerra y no son cruceros. Y allí es donde una persona experta debe de intervenir y explicarme. Okay. Y yo he escuchado, no, apreciada pero, Adelita, tú eres una mujer muy inteligente, mi respeto. Y ese es el antecedente que yo he escuchado que personas del gobierno han dicho. Pero jurídicamente, eso a mí no me cuadra, porque definitivamente si tenemos un tratado de neutralidad que dice que todos tienen que pagar, salvo lo de Colombia y de Costa Rica. El Tratado de Montevideo. Entonces, bueno, eso de que ¿por qué los cruceros no pagan? Los cruceros, bueno, más bien, los cruceros pagan, pero les reembolsan. Pero reitero, Es eso. volviendo al punto, que yo discrepo de esa teoría y no he escuchado a las nuevas personas que aspiran a ser miembros de la Junta Directiva que hayan definido una posición en base al tema. Y entiendo que van a cuadrarse con la línea del Ejecutivo que lo están nombrando. Y yo discrepo con esa teoría. Yo yo soy un voto nada más. Soy un independiente. ¿Usted espera qué? O sea, yo soy un voto, un independiente postulado por un partido político, Movimiento Otro Camino, pues no quiere decir que los otros dos van a aceptar mi posición. Aquí nosotros votamos por el movimiento tiene libre albedrío. Cada quien vota y lo del su partido conciencia. tendrán la oportunidad de votar. Yo soy un ente que a mí no me convencen esos tres y mire, yo grosso modo le estoy explicando. ¿Quién le convence de los designados, De ningún, por ejemplo? Bueno. No, el menú. Del menú, yo creo que la gran mayoría, salvo los tres por las razones que he hablado, no me convence también el subdirector de la Autoridad Nacional de Descentralización, porque siendo asesor legal, yo no lo cuestiono, no lo objeto. De las juntas comunales hubo unos cuestionamientos y está en investigación en los procesos penales. Él no tiene ningún tipo de responsabilidad hasta ahora penalmente, pero mi figura es que el artículo 1088, 1080, 1088 del Código Fiscal dice que una persona, para que sea agente de manejo, tiene que tener buena reputación. Y lo que yo estoy pensando, si es su director y en algún momento pudiera afectarle en una investigación, aunque ahora el principio de presunción de inocencia lo abaraza, pudiera no contar con el aval de la Contraloría en cuanto a agente de manejo y no podría firmar nada. Entonces, es mi teoría. Ese no. Pero hasta ahora la gran mayoría, yo le voy a dar el espaldarazo porque se ajusta a los procedimientos que están en la norma jurídica que se requiere para ser miembro de junta directiva, salvo lo que yo te planteo. Todos cumplen la mayoría, pero esa hasta es su apreciación. Ahora es mi apreciación propia. De lo del canal es su propia y a lo mejor apreciación. a lo mejor es un voto de objeción. No es que pero no cumplan con la mayoría. no es que no cumplan con los requisitos, ya, okay. porque Es hasta su ahora apreciación. mi apreciación, apreciada Okay, Adelita y público, no tengo esa opinión favorable en ese punto y necesitaba otro criterio y a lo mejor sería un voto. Respetado, ¿no? Es nada más para entender cuál era la... Pero cumplen los requisitos que están en la ley pertinente para poder aspirar a ser miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. Y tengo que confesar lo que hacía hasta ahora. Don Ernesto, vamos a ver qué es lo que pase. Esperemos que el país pueda tener más sosiego. Y que haya paz. Nos estamos haciendo daño nosotros mismos en Boca del Toro, en todo, todo en Veragua. pésimos. Y ojalá gravite el Qué diálogo. lástima. Y sobre todo yo pienso que hay que ceder. Un buen gobernante cede en cuanto a conversar. Bueno, vamos a sentarnos a conversar, pues. ¿Qué es lo que tú quieres? Para ver si se puede llegar a acuerdo. Y acuérdate que toda norma es perfectible. Y el único perfecto es Dios. Bueno, si hay que modificar algo para algo mejor, que venga. Siempre que sea mejor
y sustentable como corresponde. Puede cambiar. A mi juicio. Gracias, don Ernesto, por sus apreciaciones y por las ideas que brinda para poder tratar de llevar unas alternativas a la situación congestionada en que estamos ahora. Muchas gracias, de verdad. Gracias por la atención. Nos vemos la próxima vez. Las noticias en contexto con Adela Coriad.